Colosenses capítulo 2, vamos a leer del verso 16 al 23, dice así la palabra de Dios. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto en Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieres en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no justes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana y en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Un comentario de 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, donde dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya no fueron dadas. ¿Sí? Un comentario dice lo siguiente respecto a ese versículo: el cristiano genuino tiene la seguridad eterna de salvación y perseverará y crecerá porque ha recibido todo lo necesario para sustentar la vida eterna mediante el poder de Cristo. Ser piadoso es vivir con reverencia, con lealtad y obediencia hacia Dios. Pedro, el autor de la carta, quiere dar a entender que el creyente genuino no debe pedir a Dios algo más, como si faltara algo necesario para sustentar su crecimiento, su fortaleza y perseverancia, a fin de volverse piadoso, porque ya tiene todos los recursos espirituales que manifiestan, sustentan y perfeccionan la vida que agrada a Dios. O sea, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para vivir una vida piadosa. Lamentablemente a veces los creyentes no entendemos esta realidad de que tenemos todo lo que necesitamos para ser santos, para vivir una vida que agrada a Dios. El enemigo de nuestras almas, el diablo, se encarga de que no lo podamos disfrutar o que no entendamos que tenemos todo lo que ya Dios nos ha dado para vivir una vida santa y trata de esconder esa realidad y de introducir a sus ministros dentro de las iglesias para que enseñen herejía que los aparte, ¿no?, de esa realidad. Y que los creyentes no entiendan lo que Pablo dice en capítulo 2, verso 10, que estamos completos en Cristo, que tenemos todo lo que necesitamos, que no hay que buscar nada afuera de Cristo, todo lo tenemos en Cristo Jesús. Ustedes recordarán que Pablo escribió esta carta, hicimos un paréntesis y continuamos, por eso vamos a recordar que fue Pablo quien escribió esta carta, cuyo tema es la preeminencia de Cristo, Cristo por sobre todas las cosas, Cristo preeminente en todo. Pablo se encarga de exaltar a Cristo, la deidad y la toda suficiencia de Cristo, y lo hace justamente porque entre estos hermanos se estaban introduciendo falsos maestros que atacaban la doctrina de Cristo, la deidad de Cristo y la toda suficiencia de Cristo. Entonces, después de introducir la carta en capítulo 1, verso 1 al 14, Pablo entra en lo que sería la parte doctrinal, donde habla justamente de que Cristo tiene la preeminencia en todo, en la creación, en la reconciliación, en la iglesia, etcétera, etcétera, que Él es la imagen del Dios invisible, Él es Dios. Y entonces, antes de entrar a capítulo 3 y verso 4, donde es la parte práctica de la carta, tenemos una sección que va del verso 8 del capítulo 2 hasta el verso 23, que es toda una unidad. Y en esa unidad Pablo ataca la herejía de estos falsos maestros de manera explícita en esta sección. Y básicamente lo que Pablo les va a decir a los cristianos acá, atacando, pero no dando tantos detalles, pero sí deja ver aspectos de la herejía y les va a decir a los cristianos: ustedes están completos en Cristo, por lo tanto no se dejen influenciar por estas herejías de estos maestros que están entre ustedes.
La herejía era una especie de sincretismo que involucraba filosofía, que ya vimos, involucraba legalismo, que vamos a ver algo hoy, misticismo y ascetismo, que seguramente vamos a ver la semana que viene. Entonces, ¿qué hace Pablo? Ataca este sincretismo y lo que hace es decir a los colosenses, no permitan que los influencien con esas herejías. Les va a decir, ya les dijo, ustedes están completos en Cristo, no permitan que los intimiden, no permitan que los influencien con supuestas experiencias que ustedes necesitan para ser más profundos espiritualmente o para completar la salvación. No permitan eso, ustedes ya están completos en Cristo y tienen todo lo que necesitan para crecer en espiritualidad, para crecer con el crecimiento que da Dios. Entonces, tenemos que entender lo que Pablo dice, creo que nunca nos pasó acá, pero tenemos que entender, le pasó a la iglesia de Colosa. Pablo, cuando despide allá a los ancianos en Éfeso, él se despide y él les dice a los ancianos, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Pero después que les dice eso, y les dice, ustedes mismos van a salir lobos rapaces, y después le dice, y yo los entrego a la edificación de las Escrituras. Yo los entrego a las Escrituras, que es poderosa para sobreedificarlas, como que Pablo está diciendo, yo me voy, pero lo que ustedes tienen que hacer, van a venir lobos rapaces, enseñen las Escrituras, denle luz a las ovejas para que ellos puedan entender y detectar la falsa doctrina. Y es un poco lo que Pablo está haciendo. Pablo no es el pastor de estos hermanos, pero Epafras, que aparentemente es un convertido de Pablo, volvió a Colosas después del ministerio de Pablo en Éfeso, fundó esta iglesia y después viajó muchos kilómetros porque Pablo está preso y le lleva las noticias de la iglesia, y parte de esa noticia es: hay herejes que están menospreciando la supremacía de Cristo. Esto es lo que está pasando. Y entonces Pablo escribe esta carta para advertir a estos hermanos, para que abran los ojos, confiando, él preso, sin celular, sin Zoom, sin nada, confiando en que la palabra de Dios es poderosa para sobreedificarlos, para protegerlos. Así que nosotros debemos estar listos también para pelear contra la mentira de los falsos maestros que dicen tener un conocimiento superior aparte de Cristo, y no dejarnos engañar. Ahí entramos todos. Como líder, ¿no? Los líderes necesitamos estudiar las Escrituras y enseñarlas, pero también hay responsabilidad de las ovejas de entender y de estudiar para no ser engañados y de esa manera avanzar juntos. Debemos rechazar toda doctrina que implique que no estamos completos en Cristo, que implique o que diga que Cristo no es suficiente. Debemos rechazarla. Si pudiésemos resumir en una oración, lo que vamos a ver es lo siguiente: nosotros, los creyentes, estamos completos en Cristo, por lo tanto no debemos permitir que nos influencien con prácticas que supuestamente necesitamos realizar o experiencias que necesitamos tener para alcanzar la salvación o una espiritualidad profunda, pero que nada tiene que ver con Cristo. Otra vez, nosotros los creyentes estamos completos en Cristo. Por lo tanto, no debemos permitir que nos influencien con prácticas que supuestamente necesitamos o experiencias que necesitamos tener para alcanzar la salvación, completar la salvación o una espiritualidad profunda, pero que nada tiene que ver con Cristo. ¿Cuáles son algunas de esas prácticas que supuestamente nos llevarían a una espiritualidad más profunda, pero que debemos rechazar? Bueno, en esta porción que leímos hay tres, vamos a ver dos. Ya vimos una, que Pablo habla y enseña a rechazar la filosofía, la cual es sabiduría humana. En esta porción vemos el legalismo, versos 16 y 17. Vemos el misticismo, versos 18 y 19, y el ascetismo, verso 20 al verso 23. Pero vamos a ir hasta el verso 19 nada más, si Dios nos ayuda en esta mañana. Entonces, porque estamos completos en Cristo, ¿sí? Porque cuando Cristo murió dijo consumado es, y su obra fue completa, al tercer día resucitó. Él pagó toda nuestra deuda porque estamos completos en Cristo, porque ya tenemos todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Una vez que Él nos salva,
Su salvación es completa y ahora tenemos que vivir una vida piadosa y tenemos todos los recursos en Cristo porque estamos completos en Cristo. Porque su gracia es suficiente, ¿se acuerdan? Cuando le dijo Pablo, bástate mi gracia es suficiente. Vos podés vivir y seguir glorificándome con ese aguijón. Estamos completos en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Todos los recursos de la sabiduría están en Cristo, capítulo 2, verso 3. Verso 10, estamos completos en Cristo. Una y otra vez Pablo lo muestra de una u otra manera. Entonces, porque estamos completos en Cristo, debemos rechazar el legalismo como una forma de alcanzar la salvación o una espiritualidad profunda. ¿Sí? Ese es el primer punto. Porque estamos completos en Cristo, debemos rechazar el legalismo como una forma de alcanzar o de completar la salvación o alcanzar una espiritualidad profunda. Verso 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosa que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Como dije, Pablo acá está atacando el legalismo. El aspecto de esta herejía tenía varios aspectos y este es el aspecto del legalismo. Alguien dijo que el legalismo es como el arco iris, tiene muchas facetas. Pero podemos decir que en esencia el legalismo cree que merece el favor de Dios por sus obras. Eso es el legalismo. Cree que merece el favor de Dios por cumplir ciertas obras, por cumplir ciertas reglas. Yo hago esto, esto y esto, por lo tanto Dios, yo merezco el favor de Dios. Tal vez lo podemos ilustrar con esa parábola que hace no mucho enseñamos en Lucas 18, verso 9 al 14. ¿Se acuerdan el fariseo y el publicano? El Señor contó esa parábola justamente porque ahí estaban los fariseos legalistas y este fariseo decía, orando, puesto en pie, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, y comienza a decir una lista de pecados. Yo no soy como esos hombres, yo ayuno, no sé, creo que dice 2 veces a la semana, entrego diezmo, etcétera, etcétera. Pero el Señor dijo, este no descendió justificado, sino el publicano, ¿se acuerdan? Porque se humilló, porque entendió que no merecía nada, que era pecador. Señor, sé propicio de mí. Pero el fariseo, el legalista, porque cumplía ciertas reglas, él creía que merecía el favor de Dios. Él era mejor que los otros hombres. Tal vez otro ejemplo es el hijo pródigo. Pero cuando yo digo el hijo pródigo, ustedes enseguida piensan en el hijo que tomó todo y de manera libertina se fue y se fue y pecó de manera tremenda. Piensan en ese. Pero pensemos un poquito, si recuerdan, en el hijo mayor, porque ese es el legalista. Los dos, uno estaba perdido en su libertinaje y el otro estaba perdido en su legalismo. Cuando vuelve, ustedes recordarán, el hijo pródigo, vuelve el que se había ido y de manera libertina se embarró en el pecado y volviendo en sí, arrepentido, vuelve a su padre que representa a Dios. Y bueno, y cuando ni siquiera puede hablar, sino que su padre que representa a Dios lo viste y le hace una fiesta, etcétera, etcétera. Y de repente vuelve el hijo mayor y dice, ¿qué está pasando acá? Y comienza a averiguar. Y cuando le dicen, vino tu hermano menor y bueno, y hay una fiesta y tu papá mató este animal, hizo esta tremenda fiesta, porque el punto es que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice que este hombre, este hermano mayor, cuando está con su padre, realmente ahí sale lo que había en su corazón y hay enojo, hay odio, hay celos, hay amargura. Y le dice, todos estos años yo te serví a vos, yo te serví y no hiciste nada por mí. Y que se fue y se descontroló perdidamente, viene y haces una fiesta por él. Entre esas palabras él estaba diciendo, yo siempre estuve acá, yo merezco tu favor, yo merezco una fiesta. Pero ese hermano mayor está representando a los legalistas fariseos que supuestamente tenían la ley, tenían todo lo que externamente supuestamente tiene que tener alguien que tiene a Dios, pero en su interior estaba bien lejos de Dios. Uno estaba lejos de Dios de manera libertina y otro estaba lejos de Dios de manera legalista. Los dos estaban perdidos, los dos necesitaban salvación.
pero no hay fiesta para alguien que en el cielo, no hay fiesta para alguien que cree que merece por guardar ciertas reglas ser el favor de Dios o ser salvo. Ese hermano mayor pensaba que él merecía el favor de Dios. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, no es por obras. Ahora, todos nosotros fuimos legalistas cuando llegamos al Señor porque pensamos que éramos salvos por obras y pensamos que ahora que somos salvos estamos vacunados contra el legalismo. No es así. Siendo creyentes también podemos ser legalistas y de hecho tenemos que examinarnos porque si hay algo que divide las iglesias es el legalismo que nace en nuestro corazón. Tenemos que examinarnos, ¿sí? El legalismo se camufla como espiritualidad y puede traer división en la iglesia del Señor. ¿Y cómo podemos caer en legalismo aún siendo creyentes? Bueno, tal vez midiendo la espiritualidad, mi espiritualidad y la de otro por medio de reglas. Yo hago esto y esto, por lo tanto soy espiritual y mi hermano acá no lo hace, yo soy mejor que él. Eso es legalismo, ¿sí? Tengo que entender que yo no soy mejor que mi hermano, ni más aceptado por el desempeño que yo hago. Porque yo estaba perdido en mis delitos y pecados, mi hermano estaba perdido en sus delitos y pecados, y los dos fuimos aceptados en el amado, posicionalmente somos iguales. Yo no soy mejor que él no es mejor que yo. Fuimos recibidos los dos en el amado. Ahora, claro que hay creyentes que son más obedientes que otros, eso sí, pero el punto es que yo no tengo que obedecer a Dios para ganarme el favor de Dios. No se trata de eso, ¿sí? Yo no obedezco a Dios para ganarme el favor de Dios. Yo puedo obedecer a Dios por su gracia. Yo no lo buscaba a Dios, Él me buscó. Y ahora que estoy en Cristo, que soy salvo, vivo para Él por su gracia. Pablo dice, yo hago esto y aquello. Yo trabajo más que todos los apóstoles. ¿Pero qué dice después? ¿Soy mejor que todos ellos? No yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo lo que hago, lo hago por la gracia de Dios. ¿Y qué te motivaba, Pablo, a vivir de esa manera, a esforzarte en la gracia de Dios? El amor de Cristo me constriñe. Ver a Cristo y lo que Él hizo por mí, eso me motiva, me empuja. Y yo vivo para Él, vivo para su gloria. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo obedecer para recibir el favor de Dios. Más bien yo obedezco porque ya he recibido el favor de Dios. Ya lo he recibido. Ahora yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero a mí. ¿Y de qué manera yo muestro amor a Dios? Obedeciendo. Entonces, yo soy motivado a obedecer por amor. ¿Y cómo hago para obedecer? Ya tengo el favor de Él, tengo su gracia en Él, estoy completo en Cristo y por su gracia yo puedo esforzarme y obedecer a Dios por amor. No obedezco para recibir el favor, obedezco porque ya lo recibí y porque ya tengo todo en Él. ¿Se dan cuenta que hay una actitud diferente? Podemos decir, tengo fe en aquel que me concedió gracia para ser salvo, que me va a conceder gracia para ser santo también. El legalismo dice, tenés que obedecer, ya sea reglas de hombres o a veces la Biblia, ¿sí? Para ser aceptado, para merecer el favor de Dios, tenés que hacer esto, esto y esto. Y cuando obedecemos la Biblia, pero con esa motivación ya pasa a ser reglas de hombre, porque lo estoy haciendo de una manera incorrecta, estoy cumpliendo ciertas cosas para recibir el favor de Dios. Eso es legalismo. El legalismo dice, obedece primero para ser aceptado y entonces vas a merecer el favor de Dios. Pero el Evangelio dice, ya sos aceptado en Cristo por gracia. Y ahora que tenés su gracia a tu favor, esforzate y obedecé por amor a Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El amor de Cristo, como dije recién, me constriñe. Ocúpense, Pablo le dijo a los filipenses, ocúpense de su salvación, hagan lo que tengan que hacer, obedezcan. Pero ¿qué dice después? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo pueden ocuparse de la salvación? Con temor y temblor. Dios está energizando para que lo puedan hacer. Entonces,
Yo no obedezco para recibir, yo obedezco porque ya lo recibí. Espero que podamos entender eso, fundamental para ver si hay legalismo en nuestro interior y desecharlo. El legalismo va en contra del Evangelio, ¿sí? Buscar la santidad, obedecer a Dios, obviamente no es legalismo, pero debemos hacerlo dependiendo de su gracia, ¿sí? No lo puedo hacer pensando en que yo busco ganar su gracia por medio de la obediencia, porque ahí es legalismo. Miguel Núñez dice en un libro que se llama La Iglesia conforme al corazón de Dios. En una sección él habla del legalismo y él dice lo siguiente: el legalismo es una actitud producto de la inmadurez tanto espiritual como emocional y se evidencia en las personas, escuchen esto, que han adoptado un código de comportamiento por medio del cual miden a todo el mundo, descalificando a aquellos que no se conforman a su estándar. No hace lo que yo hago. Este código de comportamiento no suele conformarse a la palabra de Dios, que ha sido con frecuencia distorsionada y por lo tanto mal aplicada por esas personas. Tal vez están sacando cosas de la Biblia, pero está distorsionada y mal aplicada. Y es un poquito lo que están haciendo acá los herejes en versos 16 y 17 que vamos a estar mirando en esta mañana. Ellos están diciendo acá en versos 16 y 17 que ya leímos: ustedes tienen que guardar cierta dieta, cierta bebida, ustedes tienen que guardar ciertos días, celebrar ciertas fiestas. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ya enseguida nos damos cuenta que esto viene del Antiguo Testamento. Y nos damos cuenta que esta faceta de la herejía es parte del sincretismo que ellos metieron, que tenía que ver con el judaísmo. Porque nosotros enseguida nos damos cuenta que tiene que ver con el Antiguo Testamento, porque en el verso 17 dice: todo esto es sombra de lo que había de venir. Y ahí nos damos cuenta que estas fiestas que estaban diciendo que había que guardar, estos días que estaban diciendo que había que guardar y estas dietas tenían que ver con lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Es interesante que ellos no están negando a Cristo. Ellos están diciendo: está bien Cristo, pero no es solo Cristo. Es Cristo más guardar estas cosas que nosotros, que somos espirituales, le vamos a decir a ustedes que tienen que guardar. Si realmente quieren completar la salvación o quieren ser más espirituales, bueno, ¿están guardando estos días? ¿Están guardando estas fiestas? ¿Están comiendo o absteniéndose de cierta comida? Eso es lo que estaban diciendo ellos. Entonces Pablo ya les dijo en verso 3, toda la sabiduría, los tesoros de la sabiduría están en Cristo. Pablo ya les dijo que nadie les engañe con filosofías y huecas sutileza, con sabiduría humana. En verso 9, ustedes ya están completos en Cristo. En verso 11 al verso 15, esto es lo que es estar completo en Cristo, lo explica ahí, verso 11 al verso 15. Entonces pasa el verso 16 y dice: por tanto, así comienza, por tanto, es decir, porque ustedes ya tienen una salvación completa en Cristo. Eso es lo que explicó, verso 11 al verso 15. Porque ustedes ya tienen una salvación completa en Cristo, entonces que nadie se constituya en vuestro juez. Que nadie se constituya en vuestro juez, que nadie juzgue sus vidas y sus acciones, que nadie los influencie con estas cosas. Que nadie venga y los llame y le diga, porque aparentemente esa palabra que habla de juzgar ahí tiene que ver con que llamar: a ver, ¿estás cumpliendo esto, esto y esto? Entonces no estás completo en Cristo. Tenés que hacerlo para completar la salvación o para ser espiritual como soy yo. ¿Y cómo es? ¿Cómo que no estás guardando la dieta, la fiesta, los días? ¿Cómo es que no lo estás haciendo? Imagínense ustedes, alguien que ya conocía las Escrituras no le afectaba, pero alguien que era nuevo en la fe tal vez, ¿cómo? ¿Había algo que yo no sabía que lo tenía que hacer? Y creyentes, siendo rico en Cristo pensando que le falta algo terrible. Que nadie se constituya en vuestro juez, dice. Bueno, los gramáticos dicen que cuando hay un imperativo como acá, se constituya, y que hay una partícula negativa, o sea, nadie se constituya.
lo que implica es que ya estaba ocurriendo eso, que ya estaba pasando. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo acá es, dejen de permitir que los influencies y los intimiden. Ya lo estaban haciendo, ya estaban en la iglesia y lo estaban haciendo, imagínense, no sé, se sentaban al lado de los hermanos, tal vez detectando, son muy astutos. Una vez tuve la posibilidad de ver a alguien en otra iglesia, muy astuto, yo lo venía mirando y sabía, pero en un momento se me perdió y fue a personas que eran nuevas en la fe. Y después se fue y escuchamos lo que le había dicho. Le estaba diciendo herejía, le estaba diciendo que no crea lo que enseñábamos. Bueno, me imagino que se metían y no eran así que todos los escuchaban, imagino tal vez ahí infiltrándose, no sabemos, pero estaban trayendo la falsa doctrina. Estaban diciendo que Cristo no era suficiente. Y lamentablemente algunos colosenses estaban cediendo y creyendo el terrible engaño de estos herejes, ¿sí? ¿Recuerdan cuando allá en Gálatas el apóstol Pablo está escribiendo la carta y dice que en un momento tuvo que confrontar a un apóstol, a un puntal como Pedro, y lo tuvo que confrontar porque él estaba con los gentiles y comía con los gentiles, pero cuando llegaron los judaizantes, él se apartó de los gentiles y se fue con los judaizantes. Y dice Pablo, lo tuve que confrontar duramente porque era tremendo lo que Pedro hizo. Porque con su actitud estaba diciendo que el evangelio, que Cristo no era suficiente, que si los gentiles, querían ser salvos, completar la salvación tal vez, o ser justificados, tenían que judaizarse. Y repite una y otra vez, la justificación es solamente por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Se dan cuenta? Y lo confrontó de manera dura Pablo a Pedro. Eso nos enseña a nosotros también que el legalismo, hermano, debe ser amorosamente confrontado entre nosotros, porque pervierte el evangelio de la gracia. Si descubrimos legalismo entre nosotros, primero en mi propia vida y en la vida de otros, tenemos que confrontarlo amorosamente porque pervierte el evangelio de la gracia. Que nadie os juzgue, dice ahí, nadie se constituya en vuestro juez. ¿Con respecto a qué? Con respecto a comida, bebida, en cuanto a día de fiesta, a luna nueva, a día de reposo. Básicamente acá hay dos grupos. Las reglas que tenían que guardar tenían que ver con comidas o bebidas y tenían que ver con días y fiestas. ¿Sí? Esto está en el Antiguo Testamento. Por ahí no hay mucho en cuanto a bebida, tal vez los nazarenos o ¿se acuerdan cuando los hijos de Aarón mueren y aparentemente y automáticamente después le dicen a Aarón que no tienen que tomar licor cuando ejerzan el sacerdocio? Esas son algunas de las menciones que habla acerca del alcohol, pero bueno, después habla mucho del tema de comidas y todos estamos familiarizados con el tema de fiestas. Pablo le está diciendo a los colosenses acá, estos maestros los están jugando a ustedes con respecto a qué comen, qué beben, si van o no van a Pentecostés, si van o no van a Pascua, lo están haciendo o no lo están haciendo. Eso es el punto de estos herejes era la salvación o la santificación es Cristo más anda a Pentecostés, anda a Pascua, porque si no, o no completás la salvación o no creces en espiritualidad. Tremendo. Para ser verdaderamente espiritual hay que estar cumpliendo estas cosas. Eso es lo que estaban transmitiendo. Ahora, uno puede preguntarse, ¿pero eso no está en la palabra de Dios? El tema de la fiesta, de las dietas, ¿no está en el Antiguo Testamento? Y la verdad que sí, que está en el Antiguo Testamento. Y los judíos que había entre los colosenses estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, pero había muchos gentiles que ni idea tenían del Antiguo Testamento y le estaban diciendo que hagan esas cosas que ellos no estaban familiarizados. Imagínense ustedes. Comida o bebida, querían imponer regulaciones que tienen que ver con la dieta que encontramos en Levítico capítulo 10. Cuanto a días de fiestas, celebraciones anuales que están en Levítico 23, Nueva Luna, que era una fiesta que se celebraba el primero de cada mes con trompetas y holocaustos.
el día de reposo que tenía que ver con el sábado. O sea, es Cristo más todas estas cosas hay que hacer. Pablo dice ya en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Cristo nos hizo libres de todas estas cosas. La salvación está en Cristo, no en guardar todos estos requisitos. Por eso ya en Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Cansados y cargados de intentar ser salvos por cumplir la ley. Y no podés, porque siempre fallás, porque sos imperfecto. Es más, la ley no tiene el propósito de salvar a nadie. Pero decían y distorsionaban que la ley tenía que ser cumplida para llegar a completar la salvación. Estaban empujando a los colosenses como requisitos para que puedan crecer espiritualmente. Todo esto estaba en el Antiguo Testamento, pero jamás tuvo el propósito de salvar. Jamás tuvo el propósito de salvar. Y no solo eso, habían caducado ya en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí en Marcos 7:19, el Señor les dice por primera vez a los discípulos que cuando alguien come algo, eso no contamina al hombre, porque eso va al estómago y luego se elimina. ¿Se acuerdan? Y dice, de esa manera, añade Marcos, haciendo limpios todos los alimentos, diciendo, listo, quedó abolida la dieta, ahora se puede comer todo. Y a Pedro le costó entender en Hechos 10, ¿se acuerdan? Pedro, come, creo que 3 veces, hasta que entendió que ya eran limpios todos los alimentos y que no había que guardar. Y la dieta del Antiguo Testamento, ya eran limpios todos los alimentos. No hay leyes ni dietas que cumplir para ser salvos o para ser espiritual. No hay. Claro que vamos a encontrar pasajes donde a veces encontramos que Pablo le dice a hermanos que se abstengan de cierto alimento, de carne que se vendía en la carnicería, que era carne que se había sacrificado a los ídolos. Ustedes saben el contexto. Y algunos hermanos decían, bueno, un ídolo nada hay, iban y comían esa carne, y otros hermanos más débiles decían, no, carne sacrificada a los ídolos, no. Entonces el hermano fuerte, para no hacerle de tropiezo al hermano débil, no lastimarlo, no comía, pero no para ser salvo, por amor al hermano, no como lo estaban diciendo los herejes. Tienen que comer para completar la salvación o para crecer en santificación. Nada que ver, nada que ver. Creer que es Cristo más obras es caer de la gracia, dice Pablo en Gálatas 5:4. Es rechazar la salvación por gracia. Es decir, si es Cristo más algo, entonces de esa manera estoy rechazando la gracia. Estoy diciendo, no puedo ser salvo si es Cristo más algo. Cristo lo hizo todo. Es Cristo más nada. Suficiente. En esencia, los herejes promovían el legalismo porque decían ellos que para alcanzar la salvación o tener una espiritualidad más profunda debían guardar estas cosas que explicamos. Y Pablo dice en el verso 17 que estas cosas solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Todos entendemos, la sombra no es una realidad, el cuerpo es la realidad. Si usted está parado en una esquina, ¿sí?, y viene una sombra de allá, usted comienza a ver la sombra y ¿qué espera ver? A la persona, porque la sombra me está mostrando la realidad de que viene una persona. Acá dice que todas estas cosas del Antiguo Testamento eran sombra, apuntaba a lo que iba a venir. ¿Y qué era lo que iba a venir? El cuerpo pertenece a Cristo. Todo esto apuntaba a Cristo, quedó abolido en Cristo. De manera que Cristo es nuestro pan de vida. Cristo es nuestra Pascua, dice 1 Corintios 5:7. En Cristo hallamos el verdadero reposo. Todo apuntaba a Cristo. Cristo es el cumplimiento de las fiestas. Todo eso apuntaba a Cristo. Cristo es el fin de la ley, dice Romanos capítulo 10, verso 4. En el sentido de que intentás guardar la ley para ser salvo, pero cuando llegás a Cristo te das cuenta que no era por guardar la ley, que Él la guardó perfectamente
y que Él pagó lo que yo no podía pagar, y llegás a Cristo y ya no sos más esclavo de intentar ganarte el cielo por legalismo, por hacer obras. De manera que el antídoto, y esto tal vez es lo que nos tiene que quedar, el antídoto contra el legalismo es el Evangelio. El antídoto contra el legalismo es el Evangelio. El legalismo es el enemigo de la gracia y de la suficiencia de Cristo. El legalismo te dice, hace esto para ser aceptado, pero el Evangelio te dice, Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya lo hizo todo. Y tenés todo lo que necesitas para vivir como Él te pide que vivas. Y lo puedes hacer por amor a Él, con la gracia que Él te da, no para recibir el favor. Ya tenés todo. Entonces, cuando nos examinamos, si hay legalismo, nosotros enseguida tenemos que pensar en el antídoto. Es el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la gracia. Busco la santidad porque amo a quien me salvó por gracia en Cristo, y en su gracia tengo todo lo que necesito para agradar al que me salvó. La herejía con la que los falsos maestros influenciaban entonces a los hermanos en Colosa no era solamente la filosofía, sabiduría humana, no es solamente el legalismo, hagan esto y esto para completar o para ser más santos. También tenía un aspecto de misticismo. Y este es el segundo punto, porque estamos completos en Cristo, debemos rechazar el misticismo como una forma de alcanzar espiritualidad profunda. Porque estamos completos en Cristo, debemos rechazar el misticismo como una forma de alcanzar espiritualidad profunda. Verso 18 al verso 19. ¿Qué es el misticismo? Podemos definirlo como la búsqueda de una experiencia personal más profunda a través, escuchen esto, de una comunicación directa o inmediata con Dios. O sea, el misticismo afirma que es posible conocer a Dios personalmente por medio de experiencia inmediata, en lugar de una experiencia indirecta. ¿Cómo conozco a Dios? A través de su palabra, a través de Jesucristo, se me enseña la palabra. Pero el misticismo dice, Dios te puede hablar directamente, ¿sí? Y ahí entran los sueños, la revelación, una voz audible, una voz interna que se le atribuye a Dios. Un comentarista dice, esta creencia sostiene que hay estados mentales o realidad más allá de la razón. Se pone a un lado el intelecto y se descansa más en la intuición, en la iluminación interna. Ciertos místicos han descrito experiencias de completa absorción hacia lo divino, y esto llega a ser, dicen ellos, por una especie de chispa divina en el interior. Y aparentemente su versículo de caballito de batalla es cuando ahí en Juan 1:9, Juan dice, y aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesús. Ellos dicen que todo hombre tiene una luz en su interior, como una chispa ahí que ilumina. Y de esa manera yo tengo que escuchar esa voz interior y Dios me habla de manera directa. Eso es misticismo, ¿sí? Eso es misticismo. Es algo subjetivo. Tal vez hablaste con alguien que dice, no sé, pero yo lo escuché. No sé, pero yo lo vi. Yo sé lo que dice la Biblia, pero yo lo vi. Yo lo escuché. Esa es mi experiencia. Eso es lo que me pasó a mí. Y si no entendés que Dios habla por medio de su palabra, te quedás ahí como diciendo, wow, y a mí no me pasa. Y te sentís inferior. Era un poquito lo que estaba pasando acá entre ellos. Pablo le dice que nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Otra vez, como en el verso 16, hay un imperativo y hay una partícula negativa que ya estaba, esto en proceso, ya estaba ocurriendo. De manera que Pablo acá le está diciendo, no dejen que nadie los siga defraudando. Ya está, no dejen que lo sigan defraudando de vuestro premio, deleitándose, en una falsa humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice al final, noten ahí, basados en una mente carnal.
Es decir, basados en una mente natural, en una mente que no tiene a Cristo, en una mente que está entenebrecida, que está cegada por el diablo. Estas personas que estaban muertas espiritualmente les están diciendo a ustedes cómo ser espirituales. No dejen que los sigan defraudando. La palabra defraudar es descalificar o privar de un premio, ¿sí? Como un árbitro que a veces te descalifica y no te deja obtener el premio. O sea, como árbitros espirituales están descalificando a los colosenses y diciéndole: ¿esta experiencia estás teniendo? ¿Esta experiencia estás teniendo? Entonces todavía no está completa tu salvación. Los están descalificando del premio. ¿A qué se refiere con el premio? Bueno, el contexto viene hablando de que estamos completos en Cristo. ¿Sí? Estamos completos en Cristo. Por lo tanto, y después verso 11 al 15, esto es estar completo en Cristo. Y entonces viene nuestro texto, verso 16. Pablo dice: por tanto, porque estás completo en Cristo. Y luego viene el verso 18, que nadie os defraude de vuestro premio. Lo que Pablo está diciendo es que nadie les diga a ustedes que no están completos en Cristo. Ese es el premio. Que nadie les diga que les falta algo, porque es mentira. Que nadie les diga que necesitan visiones de ángeles, escuchar una voz audible. Que nadie les diga nada de eso, porque ustedes ya no necesitan esas cosas. No necesitan esa clase de experiencia. Todo esto que le están diciendo es producto de su mente carnal. Usted, para ser salvo, tiene que tener un conocimiento más elevado, más profundo. ¿Nunca tuvo visiones? ¿Nunca, hoy podríamos decir, habló en lenguas usted? ¿Nunca tuvo revelaciones? Entonces todavía le falta. Ya va a llegar a mi nivel. Es un poco lo que le estaba diciendo. Y esto puede ser tremendo para cristianos genuinos, como dije hoy, que son nuevos en la fe y dicen, y hasta la pueden ir a buscar a esas experiencias, porque quieren crecer genuinamente. Por eso Pablo después en 3:16 va a decir que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y entonces ustedes se van a poder enseñar y exhortar unos a otros. Es necesario que la palabra de Cristo more en abundancia para que estas clases de cosas no les ocurran. Una vez en Luján una señora a la que le fuimos a predicar me dijo que ella fue arrebatada hasta el tercer cielo. Y me comenzó a decir todo lo que había visto. Un hombre una vez me hablaba de la experiencia que se siente de hablar en lenguas. Y él me decía: yo sé que la Biblia dice que cuando se habla en lengua tiene que haber intérprete. Pero yo te lo digo, yo hablé en lengua, no sabes lo que se siente, no te puedo explicar. En mis inicios, un líder me dio este consejo. Me dijo que ore a Dios y que después haga una especie de pausa para escuchar a Dios. Dios habla por medio de su palabra. Dios no me va a hablar en esa pausa que yo hago. No estoy diciendo que no voy a recordar un versículo bíblico, algún principio, no estoy diciendo eso, pero Dios no me va a decir, haz esto, haz aquello, y me va a guiar de esa manera. Ya está en su palabra. En una oportunidad, una persona necesitaba tomar una decisión entre dos trabajos. Y uno de esos trabajos era 2 domingos trabajaba, o sea, 2 domingos trabajaba y 2 domingos no, tenía 2 domingos para venir. Y en el otro, los 4 domingos libres. Y cuando pregunté qué decisión iba a tomar, estoy orando a ver qué me dice Dios. Y yo le pregunté, ¿y qué esperas que te diga Dios? ¿Cómo esperas que Dios? Ya mirá, Hebreos 10, 24, 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino, ya sabes, ahí te está diciendo lo que tienes que hacer. ¿Se dan cuenta? A veces somos místicos y pensamos que tienen que pasar ciertas cosas. ¿De qué manera estaban influenciando o intimidando? Dice ahí, deleitándose en la humillación de ellos, de sí mismos. Es decir, ellos estaban jactando en una autohumillación, eso es lo que estaban haciendo. Por eso Reina Valera dice, fingiendo humildad. Otra traducción dice, esos que se hacen pasar por muy humildes. O sea, estaban
fingiendo una humildad que en realidad era orgullo. Porque no tiene nada de malo ser humilde. De hecho, se nos exhorta a ser humildes. Pero es interesante que la humildad dice que mira a los demás como superiores a uno mismo. Pero acá ellos, que supuestamente son humildes, están diciendo ustedes no son como nosotros. Ellos se creían superiores. Orgullo. Ya van a llegar a nuestro nivel. De manera que esta humildad era en realidad orgullo. Y como esta frase que acabo de decir ahí, verso 18, deleitándose en la humillación de sí mismo y luego viene en adoración a los ángeles. Algunos comentaristas dicen que probablemente esta humillación que ellos daban a entender, pero que en realidad era una falsa humillación, era algo como, somos tan indignos nosotros que no podemos llegar a Dios de manera directa, así que lo hacemos a través de ángeles, a través de esas emanaciones. ¿Se acuerdan que ellos creían en emanaciones que salían del ser divino? Emanaciones buenas, emanaciones malas, que había que ir escalando hasta llegar al ser divino. Y de esa manera adorar a ángeles. Probablemente ellos estaban diciendo algo por el estilo. Pero lo cierto es que era una falsa humildad y estaban adorando a ángeles cuando la Biblia muestra que es incorrecto, que prohíbe rotundamente. Es más, los ángeles mismos le dijeron a Juan, cuando Juan lo quiso adorar allá en Apocalipsis, no lo hagas, por favor no lo hagas, soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Los ángeles adoran a Dios, santo, 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 Isaías, Apocalipsis. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Acá en Colosenses capítulo 1 nos dice que Cristo es el creador de todas las cosas y Él es el que creó a los ángeles. El autor de Hebreos escribió en su carta para demostrar también, entre otras cosas, que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 1, verso 15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio, poderes, autoridades. Él es el creador de todas las cosas. Ese Dios, creador de todas las cosas, se humanó, vino a este mundo, el Verbo se hizo carne, para ir a la cruz y morir como sustituto perfecto, cargando los pecados de todos aquellos que se van a arrepentir y creer en Él. Y resucitó al tercer día venciendo para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, solamente Jesús, en su obra suficiente, sea salvo. Por eso no hay otro camino. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. No es por los ángeles, es por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es los ángeles, es por Cristo. Y entonces avanza el apóstol Pablo diciendo en adoración de ángeles, basándose en visiones que ha visto, como que lo está cargando, que dicen que vieron, porque no le crees nada. Y si vieron alguna clase de visión, no es de Dios. No es de Dios. Ellos decían haber recibido visiones, pero nosotros no tenemos necesidad de visiones. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21, que tenemos la palabra profética más segura, en la que hacemos bien en estar atentos. Dios no nos va a hablar por medio de experiencias, nos habla por medio de su palabra, hermanos. Eso es creer en la suficiencia de las Escrituras. Por favor, Dios, háblame, tengo que terminar de orar y tengo que abrir la Biblia, porque no va a pasar otra cosa. O por favor, Dios, háblame y escuchar una predicación. Es de esa manera, no es de otra manera. Si alguien dice que Dios le habla por medio de una experiencia extra bíblica, y esa experiencia no está en las Escrituras, quiere decir que la Biblia es incompleta, si eso que vio es verdad. Y sabemos que es mentira, que la Biblia es completa. Y si eso que vio está en la Biblia, venga a leer la Biblia, está acá. Está acá. Hace no mucho tiempo fui a la carnicería cerquita de casa
y me encontré con un vecino que es apóstol, ¿sí? Y bueno, me saludó, etcétera, etcétera, y después me dijo, anoche tuve un sueño, me dice. Iba por la ruta y me estaba quedando sin combustible y haciendo fui a cargar combustible, era medio descampada la estación de servicio, estuve cargando ahí, y de repente miro para el lado del descampado, para el lado oscuro, y venía un caballo blanco con un hombre montado, que montaba el caballo. Y me dice, fulano, para no decir el nombre, Cristo viene. Pero eso está acá. No hace falta que yo tenga un sueño para saber que Cristo viene. La Biblia ya dice que Cristo viene. Es más, dice, anímense con esta verdad que Cristo viene, anímense, exhórtense, anímense, Cristo viene. No tengo que tener ninguna visión no tengo nada que experimentar, la Biblia me lo dice. Ya llegarás a tener experiencia. Una frase como esta, sos un niño todavía. Ya vas a llegar a tener directamente la voz de Dios. Tremendo. Ya vas a hablar en lenguas. Ya vas a tener esa experiencia. Haber visto visiones no califica a nadie para ser maestro. Un maestro enseña la palabra de Dios y guía a Cristo, guía a todas las ovejas a Cristo. ¿Sí? Los falsos maestros basaban su doctrina en supuestas visiones, supuestas revelaciones, pero ahí dice hinchado. Todo esto provenía de su mente carnal, hinchado por su mente carnal, inflados o con arrogancia, producto de su mente carnal, su mente que es enemiga de Dios, su mente que no busca a Dios, así lo define Romanos. De ahí venía, de una mente entenebrecida. O sea, el gran problema de estos herejes era que no se sujetaban a Cristo. Eso es lo que tenían que hacer, sujetarse a Cristo, pero no lo hacían. Noten lo que dice el verso 19, pero no haciéndose de la cabeza. No se sujetaban a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿Qué necesitamos, hermanos? Según este versículo. Asirnos de la cabeza, agarrarnos de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y cómo hago eso? Primero, vení en arrepentimiento y fe. Si ya sos del Señor, ¿cómo te sometés a Cristo? ¿Cómo habla Cristo? Por medio de su palabra. Sujetate a las Escrituras. Busca una iglesia donde sea fiel a las Escrituras, donde se expliquen las Escrituras. Andá y estudiá con diligencia las Escrituras, aplicá las Escrituras. No necesitas experiencia, necesitas sujetarte a las Escrituras. Dice que no sé, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, es decir, la iglesia, nutrido, es decir, sostenido y unido por las coyunturas y ligamentos. ¿Qué pasa fíjense, cuando todos nosotros entendemos que tenemos que sujetarnos a la cabeza, que es sujetarse a las Escrituras, cuando todos hacemos nuestra parte, acá dice que estamos nutridos y unidos por las coyunturas y ligamentos, hay crecimiento, con un crecimiento que da Dios. ¿Queremos crecer individualmente y como iglesia? No tenemos que buscar experiencia, tenemos que buscar las Escrituras. Tenemos que entender las Escrituras, tenemos que obedecer las Escrituras y individualmente creceremos y vamos a crecer como iglesia. Los dones se irán desarrollando y Dios será glorificado. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tiene que pasar. Es exactamente lo que Pablo dice en Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento, el cuerpo para su propia edificación en amor. El crecimiento lo da Dios, pero somos responsables de cada uno de nosotros hacer nuestra parte, ir a las Escrituras. ¿Ustedes quieren crecer? Espero que sí. Lo que tienen que hacer es someterse a Cristo. Esa es la aplicación. ¿Hay legalismo? El antídoto, el Evangelio. ¿Queremos crecer? No necesitamos experiencia. Necesitamos las Escrituras. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer.
pero si permanecemos en Él, llevamos mucho fruto, dice la Biblia. Llevamos mucho fruto. Entonces, concluimos como iniciamos. Nosotros los creyentes estamos completos en Cristo, por lo tanto no debemos permitir que nos influencien con prácticas que supuestamente necesitamos realizar o experiencias que necesitamos tener para alcanzar la salvación, una espiritualidad profunda, pero que nada tienen que ver con Cristo. Entonces, rechace el legalismo abrazando el Evangelio de la gracia. Rechace el misticismo y su experiencia, estudiando y sometiéndose a las Escrituras. Eso es asirse de Cristo. Eso es aplicar lo que la Biblia nos dice, y espero que lo hagamos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, Dios. Gracias por advertirnos, Dios, de las herejías que hay dando vuelta, del enemigo que quiere que no descubramos todos los tesoros que hay en ti, en tu Hijo amado. Señor, gracias porque tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida que te agrade. Gracias a Dios porque estamos completos en Cristo y podemos vivir para tu gloria, Dios. Ayúdanos a examinar nuestra vida, si hay legalismo, Dios, arrepentirlo, rechazarlo y abrazar el Evangelio, Dios. Que podamos buscar la santidad y crecer por amor a ti, Dios, esforzándonos en tu gracia. Y cuando vamos creciendo, poder darte toda la gloria, porque es tu gracia en nosotros. Señor, cuando nos comparamos con otros porque hacemos más o menos cosas, que podamos entender que hay legalismo, Dios, que hay orgullo, que nos estamos creyendo que merecemos algo y todo lo hemos recibido, Señor. Por favor, ayúdanos a buscar crecer de la manera que tú mandas, por medio de las Escrituras, estudiándola, sometiéndonos a la cabeza a Cristo, estando en una iglesia local, sana, no perfecta, pero sana, que predica las Escrituras. Ayúdanos, Dios, por favor, que esto lo podamos aplicar todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.